Javier Acevedo. Gracias, presidente. Para no ser reiterativo en varios conceptos que los legisladores preopinantes manifestaron, pero sí hacer un raconto rápido, diciendo que el presupuesto es la hoja de ruta del gobierno provincial. Ahí está, gracias. El gobierno es la hoja de ruta el presupuesto es la hoja de ruta del gobierno provincial. Es cuando el gobierno le dice a los rionegrinos, y en esta legislatura, cuánto prevé gastar en cada rubro, en cada área, y cómo lo prevé recaudar. Por eso de este también pedido de unificación del presupuesto y la ley y el marco fiscal. También dijeron que era justamente el presupuesto la monetización del plan de gobierno de la provincia de Río Negro. Pero tenemos que hacer una mínima historia, ¿no? Porque, como decía la legisladora Madsen, Río Negro no es una isla. Río Negro no puede conformar un presupuesto sin ver o sin mirar las variables económicas que presenta el gobierno nacional y qué es lo que puede a partir de ahí proyectar en la provincia de Río Negro con su propio presupuesto. ¿De qué estamos hablando? Para ser simples, de una autorización de gastos al gobierno de pesos, que me permito leerlo para no equivocarme, 2.453.801.122.719. Y hablando de esta situación de que no somos una isla, tenemos un primer condicionamiento a tener en cuenta del gobierno nacional, ¿no? Porque el gobierno nacional prevé un crecimiento, según vienen manifestando, para el año que viene de un 5%, cuando estamos saliendo de un mes, un menos 3,8%. También dicen que la inflación el año que viene va a terminar el año en un 18,5%, de un 104% aproximadamente que va a cerrar este año. Eso según la estimación del gobierno nacional. Por eso es que la provincia también va atada a esos números, porque si al gobierno nacional le va bárbaro, y estos números son reales, tal vez este presupuesto que se hizo en base a esas cuestiones también se pueda ejecutar de forma buena, correcta, considerable. Si al gobierno, y ojalá que no, a nivel nacional, se le vuelve a disparar la inflación, se le vuelve a caer el Producto Bruto Interno, bueno, entonces vamos a estar el año que viene otra vez discutiendo que no se ejecutó, que la plata no alcanzó, que las cuestiones que habíamos programado en Río Negro no se pudieron atender. Entonces vamos atados, sí, al gobierno nacional. Segundo condicionamiento, la eliminación de las transferencias no automáticas, que creo que todavía nadie lo expresó. Río Negro, para ser con numeritos claros y que todos lo entiendan, dejó de percibir por eliminación de estas transferencias automáticas de parte del gobierno nacional 47.000 millones de pesos menos. ¿Esto qué significa? El doble de lo que se ejecutó en obra pública. Ahí tenemos un número, ¿no? Cuando decimos muchas veces no se pueden ejecutar algunas cosas, bueno, Nación no hizo las transferencias automáticas y nos quitó 47.000 millones de pesos este año. El tercer condicionante, no menos importante, creo que uno de los más importantes cuando hablamos de federalismo, la ley de coparticipación federal, señor presidente. Para hacer un raconto simple, la coparticipación de impuestos a partir del 83, de 1983 a 1988, cuando no existía la ley de coparticipación federal, las provincias aproximadamente recibían 50% de los recursos coparticipables. Cuando llegamos a 1988 y se sancionó la ley
23.548, las provincias comenzaron o se estableció a tener una coparticipación que era muy importante, de aproximadamente el 57%. Para redondear el número, era 56,66, pero vamos a hablar del 57%, le correspondía a las provincias, y con el 43% se quedaba la nación. Sin embargo, comenzamos a transitar procesos inflacionarios, crisis económicas, que llevaron a la nación a comenzar a retener mayores recursos en los años subsiguientes. Llegó la década de los 90, llegó Menem, hizo una centralización y recorte importante, se crearon impuestos no coparticipables, como el IVA adicional, como los derechos de exportación, lo que disminuyó nuevamente el porcentaje que llegaba a las provincias. A fines del 90, señor presidente, de ese 56 que habíamos obtenido con la ley de coparticipación federal, caímos a un 45-50%. Y ahí comenzó a declinar lo que nos correspondía a las provincias. En el 2001 al 2010 llega una crisis y un federalismo fiscal. La crisis del 2001 y la posterior recuperación bajo el gobierno del kirchnerismo reforzaron otra vez más la centralización fiscal. La nación comenzó a captar más recursos a través de impuestos no coparticipables. Comenzaron a haber retenciones a las exportaciones, impuesto al cheque, entre otras, ¿no? Dejando a las provincias ya de un 57, después un 50, ahora a un 40% de la coparticipación. Y del 2016 al 2024, que estamos, las provincias han recibido no más que el 30%, y el 70% se lo queda Nación. Así que fijémonos esos números, ¿no? Hoy Nación se queda con el 70%, las provincias el 30%. Antes teníamos el 57% y Nación el 43%. Y este contexto hay que saberlo. Por eso hablo de cuando una provincia arma un presupuesto. Entonces, estos factores que implican esta caída de porcentajes de las provincias y de este federalismo que siempre digo que tanto declaman de Nación, pero que no lo cumplen, ocurre porque desde Nación hay centralización fiscal, tuvimos crisis económicas recurrentes, aumento del gasto público nacional, por ejemplo, el crecimiento de obligaciones que la Nación comenzó a marcar con el ANSES, con subsidios energéticos, con gastos en obra pública. Todo eso redundó para que cada vez las provincias tengan menos, y las asimetrías provinciales, por supuesto. Esta es una variable macroeconómica, señor presidente, la eliminación de las transferencias no automáticas, como le decía, y el centralismo, lamentablemente condiciona siempre un presupuesto, y más que nada el presupuesto de las provincias. El gobierno nacional señala que algunas actividades le dan un número importante de crecimiento, como es el acumulado en el agro y en la ganadería, que crecieron a un 39%, la explotación de minas y canteras un 7% y la pesca un 8%. Es lo que nos dice el gobierno nacional, ¿no? Como contracara se les cayó la construcción en un 19,5%, la industria en un 12,4%, y el comercio en un 10,8%. Justamente estos tres sectores, la industria, el comercio y la construcción, representan el 90% del empleo registrado en el país. ¿Qué quiere decir con esto? Más allá de esta mejoría económica y de este freno a la inflación, con esta caída abrupta, que la pobreza creció a un 52%.
porque esas variables grandes de industria, de comercio, de construcción se cayeron. ¿Hay, señor presidente, de parte del Gobierno Nacional aciertos macroeconómicos? Sí, que los estoy marcando. Pero también hay deudas pendientes. No todo es color de rosa. Deuda pendiente en lo microeconómico, en la pobreza, en el empleo y en los jubilados, que muchos ya lo han manifestado. Eso más o menos someramente es la foto que hoy tenemos, señor presidente, para poder o para que el gobierno provincial pueda armar su presupuesto. Ahora vamos un poco a la provincia, ¿no? Donde decíamos que todo esto repercute. Pero también preguntémonos un poquito más atrás, y esto sin ningún tipo de chicana y sin que se me enoje el legislador amigo Pilquinao. Es bueno preguntarnos de dónde veníamos antes del gobierno de Javier Milei, ¿no? Porque creo que por eso llegó Javier Milei al gobierno. Estábamos al borde de la hiperinflación, con un 1000%, 1200% acumulado en los 4 años del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, los índices de desempleo, de indigencia al máximo, las calles eran piquetes continuos, teníamos intermediarios sociales, que muy bien el gobierno nacional los está prácticamente eliminando a todos, porque esos muchachos lucraban también a diestra y siniestra, porque no laburaba ninguno ad honorem. Vamos a hacer, para que se entienda, señor presidente, dar un ejemplo con un mes acá en la provincia de Río Negro. Vamos a hacer una cuenta de almacenero, porque si no la gente no entiende, quienes nos escuchan, hablamos de porcentaje, pero vamos a hacerle a la gente, tal vez ojalá pueda hacer lo más claro posible. ¿Cómo funcionan los números en la provincia de Río Negro? Y yo me tomé el trabajo de tomar el mes de octubre. Entonces uno piensa, ¿cuánto le ingresa a la provincia de Río Negro? ¿Cuánto le ingresó en el mes de octubre y cuánto gastó con ese ingreso? Le ingresaron 148.353 millones. De esa plata que se originó de recursos de origen provincial, un 25%, recursos de origen nacionales, un 65%, regalías, un 5%, y de nación a provincias, transferencias corrientes, un 5%. Acá no ingresó eso que les estaba diciendo, los 47.000 millones famosos que no entraron. En octubre tampoco estaban. Con esa plata, señor, con ese dinero, señor presidente, que tuvimos de ingresos corrientes de todos estos rubros, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Necesita para gastarlo, ¿no? ¿Y cómo lo gastó en octubre? El 70% en sueldos. En servicios de deuda, el 5%. En coparticipación a los municipios y subsidios a los municipios también, aproximadamente un 15%, y solo un 8% de ese dinero que ingresó en octubre, un 8% pudo ir a bienes de consumo y servicios. ¿Qué son los bienes y consumos y servicios para la gente que no entiende? Salud, educación, seguridad. Y ahora también, otro de los ítems que va a tener que sumar el gobierno provincial es la obra pública, porque el gobierno nacional se excindió de hacerla. O sea que hoy, en octubre, teníamos una provincia prácticamente, si tenemos que mirar la foto, una provincia que pagó sueldos. Después quedó muy poco, señor presidente, para hacer.
Si me voy específicamente, porque algunos puntos más allá que, como dijo el miembro informante de mi bancada, lo vamos a aprobar al presupuesto en general y en particular, junto con la ley fiscal, pero tengo que hacer marcar algunas cuestiones, ¿no? Porque también ha habido errores, creo que no queridos, pero tal vez errores que sucedieron porque cuando quisimos aportar herramientas para ayudar, no fuimos escuchados. Me voy a ir específicamente a salud. Desde este bloque, señor presidente, vinimos pidiendo constantemente desde allá por enero la emergencia sanitaria. Siempre nos la negaron. En varias oportunidades pedíamos reasignarle recursos a salud, porque veíamos que la crisis sanitaria nos llevaba por delante, ¿no? Y nos sigue llevando por delante. Y en estos días, a todo esto que decíamos y solicitábamos, encontré hace un día o dos nomás, el 15 de diciembre, una nota que le hacen al ministro de Salud, Demetrio Aracelis, donde creo que con algunas 3 definiciones nos terminó dando la razón, señor presidente, más allá que la emergencia económica no la podamos sacar a flote. Decía el ministro Talacelis, la burocracia me cuesta, es más lenta de lo pensado. Permítame leerle precisamente lo que decía. Entiendo las normas para prevenir desvíos o corrupción, pero evalúo que salud tiene necesidad de respuestas más rápidas. No me revelo a esos mecanismos, pero se necesita acelerar. La verdad que lo felicito al señor ministro que se da cuenta de esta situación, ¿no? Porque hay que acelerar. Y para acelerar en un auto hay que echarle nafta. Para acelerar en salud hay que ponerle plata. Por eso vamos a seguir insistiendo con la emergencia sanitaria hasta que tal vez logremos que todos los hospitales no tengan ninguna falencia o ninguna necesidad. Esto que expresa el ministro, señor presidente, uno lo podría resumir como a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Por lo menos en algo nos dio la razón. Otra afirmación que hace el ministro, donde nosotros hemos logrado aprobar, darle media sanción a recetas electrónicas, el ministro también expresa esto, ¿no? Para darle modernidad necesita solucionar el tema de los turnos y las recetas electrónicas. Ojalá que en marzo, cuando tengamos sesiones ordinarias, le demos aprobación en segunda vuelta, porque ahí es otro proyecto importante para que también se tenga en cuenta en salud. Nosotros, señor presidente, con estos temas tratamos de ir aportándole herramientas al gobierno, más allá que después se frenan o no salen o no las niegan, pero nunca poniéndole palos en la rueda, siempre tratando de que el gobierno con lo que tiene, con lo que puede o con lo que le ingresa pueda llevar adelante un presupuesto de la mejor manera. Como abordé pequeñamente en salud, quiero decir 2 o 3 cuestiones porque estuvimos reunidos en el bloque con el sindicato de la educación de la provincia, con UNTER, y la verdad que tenemos que desde nuestro bloque resaltar la charla que tuvimos con ellos porque vimos que necesitaban diálogo y nos pedían que intercedamos para más diálogo y avanzar en el diálogo en paritarias con el gobierno provincial. Y por supuesto, nos dejaron algunas cuestiones, algunas solicitudes para que se contemple en el presupuesto
y entre varias necesidades, por supuesto, que tiene educación, como son la construcción, las escuelas, hay 2 o 3 cuestiones precisas que esperemos que el gobierno provincial con este presupuesto no se olvide. Los comedores escolares, esperemos que comiencen en la misma fecha que comiencen las clases. Eso realmente hay que tenerlo bien en cuenta, señor ministro, ya que nos acompaña. El transporte escolar, que comience y arranque conjuntamente con las clases. Este año en Ingeniero Huergo el transporte escolar arrancó en agosto. Otro dato para tener en cuenta. Debemos fortalecer las residencias escolares, que ninguna se cierre, como sabemos que algunas las quieren cerrar y que los chicos queden a la deriva con la cuestión virtual. Y sabemos que muchas veces las residencias escolares cumplen otro tipo de funciones. Esperemos, señor ministro, que no se cierre ninguna residencia escolar. También esperemos que se recomponga en estas paritarias el nomenclador de algunos docentes, porque, por ejemplo, los docentes que se inician en un cargo cobran 931.000 pesos en el inicio del cargo. O sea, está cobrando por debajo de la línea de la pobreza. Así que esperemos que se revise ese nomenclador. Y también sabemos que un trabajador de la educación que cubre 2 cargos, en el segundo cargo cobra el 60%, no cobra el 100%. Cubre 2 cargos y cobra el 160%. Por supuesto que ahí nosotros, señor presidente, decimos igual trabajo, igual remuneración. No puede ser que en el segundo cargo se le reduzca al docente el sueldo. En cuanto a la ley impositiva provincial, que va atada al presupuesto, tengo que hacer algunas consideraciones porque realmente hay medidas antipáticas. Justamente mi compañera acá de la banca, Roberta Escabo, las expresó. La que más fuerte y más pega son los ingresos brutos, que es donde más la provincia recauda. Nosotros, más allá de que vamos a acompañar, como le dije, este presupuesto que en algunas cuestiones es antipático, es incómodo, pero tenemos que tratar de que la provincia pueda comenzar a trabajar fuertemente en solucionar los problemas. Nosotros en agosto ingresamos un proyecto que hablaba, un proyecto para una moratoria tributaria, que era mucho mejor de lo que hoy estamos aprobando en el presupuesto. Un proyecto de ley que nunca fue tratado en comisiones o parecía no importar, ¿no? Y este proyecto que presentó nuestro bloque era un plan de recaudación tributaria, como bien digo, proponiendo incentivos y bonificaciones para los contribuyentes cumplidores. Y también una moratoria para regularizar obligaciones. Nosotros creíamos que de esa forma la provincia, dando algún incentivo de pago anticipado, de dar algún premio por esos pagos anticipados y darle moratoria a quienes estaban atrasados, iba rápidamente tal vez a recaudar de mejor forma de la que posiblemente lo puede hacer ahora, más allá si algunas personas siguen muchas veces en rebelión fiscal, o como algunos amigos que tienen comercio me dijeron, doy todo de baja y me voy a Neuquén que pago el 2%. Entonces, señor presidente, desde nuestro bloque, como le decía, siempre aportando herramientas para ayudar al gobierno, para que le vaya bien al gobierno y por supuesto que le vaya bien a los rionegrinos, ¿no? Más que nada.
En el plenario de comisión solicitamos desde nuestro bloque que la actualización para el impuesto inmobiliario y el impuesto automotor se calcule por movilidad jubilatoria, que es el último IPC conocido, cada principio de mes como máximo, ¿no? Y no por medio, como se pretende, hacerlo por medio del RIPTE como máximo. El RIPTE, ya todos sabemos, la remuneración imponible promedio de los trabajadores estatales. Como lo expresó el miembro informante de mi bancada, el legislador Frugoni, le vamos a dar un año más al gobierno de una gran cuota de fe y esperanza para que les vaya bien. Esperemos que el gobierno nacional lo que planteó en números lo cumpla, porque de esos números creo que está atado este presupuesto provincial. Si no, bueno, tendremos que empezar a rever cuestiones. Así que nada más. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor legislador. Tiene la palabra el legislador